Sandra Prada, vivo en el municipio de San José del Guaviare. Mi pregunta es, ¿qué papel tuvieron los jóvenes en la Constituyente? Ahora yo tomo el control. Se está celebrando el Día Internacional de la Juventud y hoy vamos a hablar acerca de la importancia que la juventud colombiana ha tenido en momentos decisivos del país, como la Constitución del 91 que este año celebra 30 años de haber sido promulgada. El principal artículo de la Constitución Política de Colombia sobre la juventud es el número 45 que reza: el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. Otros de los artículos relacionados con los jóvenes y el movimiento estudiantil que la impulsó son el 37, que garantiza la manifestación pública y pacífica, el 67, que garantiza la educación como un derecho, un servicio público gratuito en las instituciones del Estado, y el 70, que fomenta el acceso a la cultura de todos los colombianos por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional. Hoy conversaremos con Juan Carlos Flores. Él es historiador y escritor. Ha participado durante más de 2 décadas en la política colombiana desde su intervención como asesor en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. En varias ocasiones recibió la distinción como mejor concejal de Bogotá. Vamos a entrevistarlo. Acompáñenme. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias Cristian. Un placer estar aquí con usted. Bueno, Juan Carlos, vamos a iniciar esta entrevista preguntándote sobre por qué fueron importantes los jóvenes al momento de la Constituyente del 91. Cuéntanos, por favor. ¿Qué dice el mito? Que unos jóvenes en varias ciudades del país, predominantemente de clase media y de clase media alta, salieron a las calles para demandar un cambio político y exigir una nueva constitución. A finales de la década de los 80 del siglo pasado y comienzos de la siguiente década. Y que esos jóvenes se manifestaron en un momento en que el país estaba bajo el chantaje de grupos armados, algo que por desgracia no ha desaparecido, y que deseaban una renovación de la política. Y entonces el mito dice que por eso surgió una convocatoria a votar a favor de una asamblea constituyente y finalmente esa asamblea constituyente. Ahí hay una parte de verdad. Sí, unos jóvenes nos manifestamos, nos organizábamos, escribíamos cosas, en fin, discutíamos sobre la necesidad de un cambio político en el país, pero hubo una fuerza muy sagaz, la del gobierno de la época, que dijo, aquí hay una oportunidad política. Y entonces supo hábilmente encauzar ese descontento que tenía además buena prensa. No había mayor bochinche, a las clases altas eso no les asustaba, pero las clases medias veían, por supuesto, con horror lo que acontecía en el país y en la política. Y los medios de comunicación tenían una noticia cada día interesante sobre lo que estos jóvenes pretendíamos. Pero es el gobierno de la época el que le encuentra a eso un camino. Hace lobby en la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia produce una de las sentencias más extrañas de su historia. En la parte emotiva de esa sentencia, todo estaba en contra de una nueva asamblea constituyente. Y sorprendentemente, en la parte resolutiva, la Corte Suprema de Justicia dice que sí, con una cosa interesantísima, porque esa sentencia se puede encontrar en internet, que casi todos los magistrados hicieron lo que se llama en derecho un salvamento de votos. Es decir, estoy de acuerdo, pero... ¿sí? Y eso no lo lograron los jóvenes, eso lo logró un lobby potente del gobierno de la época. Y el mejor ejemplo es que el descontento de los jóvenes fue usado, es que la gran mayoría de los jóvenes no llegaron a la Asamblea Constituyente. Los jóvenes no fueron unos protagonistas de la Asamblea Constituyente. ¿Por qué me detengo, Cristian, en esto? Porque eso es muy importante para ahora. Porque a los jóvenes
que se han manifestado a través de una rebelión a lo largo y ancho de Colombia, le puede pasar lo mismo de los jóvenes de hace ya 30 años. Y es que su descontento, su energía sea aprovechado políticamente por otros y al final de aquellos cambios con que los jóvenes sueñan no ocurra prácticamente nada. A propósito, quiero preguntarte sobre el movimiento de la séptima papeleta. ¿Cómo y cuándo surgió? ¿Qué pasó en ese entonces? Existía una constitución, la constitución del año de 1886. Esa fue una constitución que así era aquella época, hicieron solamente hombres, la gran mayoría de ellos conservadores. Cuando se aprobó esa constitución del 86, que sentó las bases de un régimen conservador, muy conservador en Colombia, cuyos efectos persisten todavía hasta el día de hoy en muchos aspectos, las llaves de reformar esa constitución fueron literalmente tiradas al mar. Entonces, la idea de la séptima papeleta fue una idea muy sagaz del gobierno también de la época, ojo a esto, porque los jóvenes no podían imprimir esa papeleta, la imprimió el gobierno, ¿sí? Esa papeleta no era legal, no se podía hacer eso. Y ahí es donde viene esa jugada del gobierno de la época que contaba Cristian en la respuesta a su pregunta anterior, cuando entonces el gobierno de la época va a la Corte Suprema de Justicia y a través de unos magistrados logra darle el giro a la cosa. Es decir, que los magistrados con mil y una dudas y mil y un perendengues digan sí hay una turbación, porque en aquel entonces existía una cosa que se llamaba el estado de sitio. Entonces, con un decreto de estado de sitio se pretendió que había que darle una salida a la inconformidad, a los problemas de Colombia, que el gobierno había establecido unos acuerdos de paz con unos pequeños grupos guerrilleros de la época y que entonces eso legitimaba que el gobierno había pactado con ellos una reforma constitucional y que eso legitimaba la convocatoria de una asamblea constituyente. De manera que, fíjese usted nuevamente, los estudiantes ponen en aquel momento el entusiasmo, ¿verdad? La sinceridad, la ingenuidad, la alegría de la juventud. Pero el gobierno le va dando a eso un giro, ¿sí? Le va dando a eso un giro porque vio en esta oportunidad, en esa asamblea constituyente, una oportunidad de introducir reformas que necesitaba. Por ejemplo, claramente la llegada del neoliberalismo a Colombia. Hay una visión mítica, una leyenda que no se corresponde del todo con la realidad. Y que el gran ganador fue el gobierno de la época que a través de esa insatisfacción de los jóvenes impulsó finalmente, ¿cierto?, a través de todas estas artimañas jurídicas, la convocatoria de esa asamblea constituyente. Ahora te pregunto, antes de la Constitución del 91, ¿cómo veía la legislación colombiana a los jóvenes y luego de la Constitución cómo fue cambiando esto? ¿Cómo empiezan a aparecer? Los jóvenes como tales no aparecían, porque la juventud es una categoría que se ha desplegado ante todo durante el siglo XX, que en el siglo XIX la gran mayoría de los colombianos eran campesinos. El 90% de la población del país era campesina, trabajaba en el campo. Y en el campo, en aquel entonces y aún hoy, no hay las diferencias de la ciudad. Qué niño, qué preadolescente, ¿sí? Qué adolescente, qué joven. No porque se sale a trabajar desde niño. Es una categoría que va a emerger después. Aparecen unos nuevos temas. Entonces, en eso es interesante la constituyente del 91. Esos temas se incluyen. Pero, ojo, ahí es donde está el veneno. Esos temas tan importantes terminan siendo manejados ¿por quién? Por la clase política, por los presidentes y el Congreso. Y en el Congreso no van a estar representadas fuerzas para darle desarrollo a esos temas. La constituyente generó una cantidad de expectativas sobre los más diversos temas, ¿sí? Pero su desarrollo quedó castrado porque quedó en manos de una clase política que se representa en primer lugar a sí misma. En segundo lugar, ¿a quién representa? A sí misma. Y en tercer lugar, ¿a quién representa? A sí misma. Y si le queda algo por allá, intenta representar a alguien. Bueno, ahora quiero hacerte una pregunta final. Antes de la Constitución del 91, los jóvenes no tenían casi participación.
¿Cómo fue este cambio después de la Constitución? ¿Cómo lo percibes tú? El problema de los jóvenes en Colombia es que más de la mitad de los jóvenes, mucho más de la mitad de los jóvenes, 60-65% de los jóvenes, no van a poder nunca hacer algo después del colegio, ¿sí? No van a la universidad. No hay ni pública ni privada para ellos, ni de élite o no de élite. Entonces, ahí seguimos teniendo un problema en Colombia. Pero vayamos antes de ser joven, cuando se es niño. Cuando se es niño, ¿qué ocurre en Colombia? Que la gran mayoría de los niños en Colombia van a colegios que se llaman de jornada partida. De manera que los niños de los colegios públicos estudian menos horas que los niños de los colegios privados. De manera que ahí ya hay una inequidad. Y en Colombia, cuando alguien va a escoger hojas de vida, imaginémonos que este es un cerro de hojas de vida, va a mirar, esta persona, ¿qué apellido es pariente de quién? ¿Dónde vive? Ya eso es una segregación. ¿En qué colegio estudió? ¿En qué universidad estudió? Entonces fíjese usted que si uno mira, en esos aspectos no ha cambiado. No hay una condición de igualdad. ¿Sí? No hay un lugar en el cual no solamente nos miremos como iguales, sino que podamos actuar en ciertas condiciones de igualdad. Para un joven, ¿qué es importante? Si tengo unos talentos, que yo los pueda desarrollar. Punto. Si tengo talentos en la música, si tengo talentos para la gimnasia, si tengo talentos para el fútbol, para la arquitectura, para el software, que yo pueda desarrollar esos talentos. Que una constitución por sí misma no vale nada. Una constitución vale en la medida en que la sociedad sea capaz de poner esa constitución en funcionamiento. Juan, muchísimas gracias. Qué buen cierre. Siempre bienvenido a nuestro programa y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Gracias a usted, Cristian. Lamento no poderme expresar en su idioma. Para concluir y respondiendo a la pregunta del televidente, podemos decir que desde diferentes escenarios democráticos, los jóvenes colombianos se han arriesgado a pensar la política e incidir en su transformación, asumiendo grandes desafíos, buscando que la política esté al servicio del bien común y no del beneficio de algunos sectores sociales y económicos del país. Bien, hoy aprenderemos una nueva seña en lengua de señas colombiana. Y la seña es la siguiente: Constitución colombiana. De nuevo, ponemos la mano como si fuera un libro y con la otra mano hacemos este movimiento. Son curvas. Así, y luego la seña de Colombia. Constitución colombiana. Practiquen en casa y no olviden escribirnos a este correo que aparece en pantalla.